Los temibles guerreros jaguar del Imperio Azteca. Los guerreros jaguar, conocidos en náhuatl como Ocelopili, formaban parte de la élite militar del poderoso Imperio Azteca. A diferencia de los guerreros águila, que solían provenir de la nobleza, los guerreros jaguar podían ascender desde las clases bajas gracias a su valentía, disciplina y habilidades en el campo de batalla. Fuerzas de élite del ejército azteca, especializados en capturar enemigos vivos, pues eran necesarios para los sacrificios rituales. Para obtener el rango de guerrero jaguar, un soldado debía capturar a 12 prisioneros, 6 en cada campaña militar. En la cosmovisión mexica, simbolizaban la oscuridad y la fuerza, en contraste con los guerreros águila, asociados a la luz y el sol. Los guerreros jaguar vestían imponentes pieles de jaguar, pintaban sus cuerpos y portaban el temido macuahuit, un arma de madera con afiladas hojas de obsidiana, capaz de infligir heridas mortales. Estos guerreros se distinguieron por su ferocidad y resistencia, y fueron parte fundamental en la defensa del imperio frente a los conquistadores españoles. Lucharon con valentía hasta la caída de Tenochtitlán en 1521, dejando una huella imborrable en la historia de Mesoamérica. Suscríbete y activa la campanita.